Ha quedado establecido que la Biblia es la inspirada palabra de Dios, que para el llamado Antiguo Testamento solo los libros del canon hebreo o protocanon fueron considerados como inspirados por Dios tanto por judíos como por cristianos tempranos, que solamente durante la era apostólica hubo inspiración divina, ya que los escritores posteriores no mantuvieron una unidad de pensamiento y doctrina en sus escritos. Toca pues ver los puntos de que la Biblia debe de estar al alcance de todos para su lectura y estudio personal, y la tan controversial libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Quédese para saber si la Biblia es capaz de entenderse por sí sola y no necesita interpretación fuera de ella misma. El hecho de tener una Biblia en tu casa y en tu idioma para su lectura y estudio personal ha dejado de ser un problema para la Iglesia Católica Romana, quien en el tiempo del Dr. Lutero tenía literalmente encadenadas las Biblias en latín y solo en algunos monasterios. Por tanto, solo queda analizar el controversial punto de la libre interpretación de la Biblia. Para interpretar la Biblia, la Iglesia Romana tiene la tradición, esto es, toda enseñanza y práctica de la Iglesia Romana que no se encuentra en las Escrituras inspiradas por Dios, y el magisterio, esto es, solo los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que según ellos, solo puede ser el pontífice romano. Estos dos juntos es lo que garantiza, según ellos, la unidad de la doctrina cristiana. Esto tiene sentido, ya que de no existir un criterio bien fundamentado, cada uno interpretaría el texto sagrado a su conveniencia y se colocaría automáticamente por encima de aquellos que no concuerden con sus interpretaciones. No hace falta decir que eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo desde los días de la Reforma, por lo que la pregunta sería, ¿fue un error eliminar la tradición y el magisterio de la Iglesia? ¿Qué es lo que vivió el Dr. Lutero que lo llevó a tomar tan drástica decisión? Se dice que para el siglo XI aparecen por primera vez las indulgencias generales por la remisión de penas temporales otorgadas por el pontífice romano o los obispos para cualquier persona que realizara una obra meritoria, como visitar un monasterio recientemente consagrado o dádivas a los pobres. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con toda autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Catecismo de la Iglesia Católica. Las indulgencias fueron evolucionando, de manera que para el siglo XIV fueron denunciados por John Wycliffe y John Huss diversos abusos en torno a ellas, hasta que en 1517 el arzobispo Alberto de Brandeburgo nombró a Johann Tetzel subcomisario para la venta de indulgencias en la provincia eclesiástica de Magdeburgo. Tan pronto como una moneda en los cofres suena, un alma del purgatorio escapa de su pena. Johann Tetzel. Esto indignó al pueblo alemán y en especial al Dr. Lutero, quien cuestionó la práctica de las indulgencias, el tesoro de los méritos de Cristo, el purgatorio y las intenciones del mismo León X en tal venta. El motivo principal fue decir que dichas prácticas no solo no se hallaban en las Sagradas Escrituras, sino que incluso las contradecían al promover la impiedad por parte de quien tuviera suficientes recursos para pagar la indulgencia plenaria ofrecida por el pontífice romano.
La idea de que si Dios hubiera determinado que un hombre pagara sus faltas en un purgatorio y que éste pudiera salir o incluso jamás pasar por ahí pagando con dinero, resultaba totalmente contrario a las Sagradas Escrituras. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Hechos 8:20. Y aunque es posible que se hayan perdido escritos de los apóstoles o que estos hayan enseñado de forma oral en algunas iglesias, si hubiera una tradición apostólica aparte de la Biblia, como afirman los católicos romanos, esa tradición no podría añadir, contradecir o invalidar las escrituras inspiradas por Dios, porque de lo contrario tendríamos la misma situación que vivió el maestro con los religiosos de su época. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo 15:7-9. En el anterior pasaje, los discípulos del maestro son señalados por no cumplir con la tradición de los ancianos, o conocida también como ley oral o Talmud. Ya en este tiempo se había elevado una tradición por encima de la ley de Dios, y el maestro exhibió a tal tradición como mandamientos de hombres. Es por eso coherente atender atentamente a las palabras del profeta Isaías, pronunciadas hace ya cerca de 2700 años atrás, y poner, como lo hicieron los primeros cristianos, las Sagradas Escrituras como base de todo asunto que se trate. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Es así como el doctor Lutero ve intenciones corrompidas, no solo en autoridades locales, sino en el mismo pontífice romano que respaldó tales prácticas, por no decir que él mismo las promovió, y en el magisterio que avaló tales abusos. ¿Cómo pues se podía confiar la interpretación de las Sagradas Escrituras a hombres con intenciones materialistas y mundanas? Pero, ¿no es acaso lo que vemos una y otra vez en las llamadas iglesias protestantes o evangélicas, cuando se escucha de fraudes, estafas y abusos de todo tipo por parte de sus ministros? ¿No se está repitiendo acaso la historia de la iglesia romana, pero ahora con los líderes o pastores evangélicos o protestantes? ¿Cómo podía mantener la iglesia primitiva la sana doctrina si aún no contaban con una Biblia como nosotros la tenemos, y los apóstoles no podían viajar tan seguido para vigilar que las iglesias no se desviaran de la verdad del Evangelio? Un vistazo a la conflictiva iglesia de Corinto nos trae una idea de cómo eran esas reuniones en la iglesia primitiva. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si haber alguna lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14, 26, 31. Esta es la imagen más pura de cómo eran las reuniones en la iglesia primitiva. Una y otra vez el apóstol Pablo menciona que todos participaban en la reunión. Todos juntos hacían la reunión. Pero, estamos hablando de la iglesia de Corinto, una de las más inmaduras y exhibicionistas de que se tiene registro. Por lo que se entiende en la primera carta a los Corintios, sus reuniones eran un total caos de personas hablando en lenguas y profetizando a la vez. ¿No hubiera sido mejor prohibir estas prácticas hasta que la iglesia alcanzara la madurez requerida para que la iglesia hiciera un buen uso de las mismas? Pero el apóstol Pablo, consciente del propósito de las reuniones de la iglesia, se limita a poner normas para que todo se haga en orden. Pero el elemento clave lo encontramos en el versículo 29, donde dice claramente que todos los que escuchaban deberían de juzgar las palabras pronunciadas. Aquí está la clave perdida de la iglesia de hoy, porque si se siguiera esta sencilla norma,
nunca se aceptarían doctrinas heréticas en la Iglesia, ya que tan pronto como se pronunciaran, alguno de los presentes las detectaría y corregiría la enseñanza errónea para evitar la confusión en la Iglesia. Porque si hay un magisterio en la Iglesia, de acuerdo con el anterior pasaje, ese es la iglesia local misma. Y eso era en la iglesia de Corinto. ¿Qué sería en la iglesia de Éfeso, en donde tenían gran madurez y sabiduría espiritual? Pues en esta iglesia se habían constituido en auténticos guardianes de la palabra y de la doctrina. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:1-2. La iglesia de Éfeso no era una audiencia fácil para los falsos maestros, y no sería sorpresa que cuando los efesios visitaban otras iglesias, hacían temblar a los predicadores. Pero no solo ellos eran guardianes de la palabra, la iglesia de Filadelfia siguió estos pasos. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Con estos pasajes vemos que la palabra de Dios era entendida claramente por la iglesia y que la libre interpretación no era tan libre como se maneja actualmente, ya que no solo los apóstoles, sino que toda la iglesia tomaba su responsabilidad de guardianes de la palabra y no permitían herejías en las reuniones. De esta manera, solo Escritura nos habla de que tengamos una base únicamente en las Sagradas Escrituras, que por el testimonio de hombres como Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona, son las únicas escrituras que están exentas de error. También nos habla de que las Sagradas Escrituras deben de estar al alcance de toda la iglesia para su lectura, estudio y aplicación personal. Y como se pudo ver en los ejemplos de las congregaciones de Berea, Corinto, Éfeso y Filadelfia, no solo se trata de leer y conocer la palabra de Dios, sino de convertirse en auténticos guardianes de las mismas. Los sacerdotes levíticos eran responsables de examinar a las víctimas del sacrificio antes de efectuarlo, así como ahora es la iglesia la responsable de examinar la doctrina que se recibe. ¿Estás cumpliendo tu responsabilidad de guardián de la doctrina en la iglesia donde te reúnes, o estás permitiendo indiferentemente que se introduzcan enseñanzas erróneas, tal como lo hacían los sacerdotes en el tiempo del profeta Malaquías? Habéis además dicho, oh, qué trabajo, y lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis luntado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Será-me acepto eso de vuestra mano? Dice Jehová. Malaquías 1:13. Son para cada uno de nosotros las palabras del mismo Creador, anhelando que dejemos atrás la indiferencia hacia la contaminación de la sana doctrina que ha traído sacrificios defectuosos en su altar. Como quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Malaquías 1:10, Nueva Traducción Viviente. Con esto termina la reflexión sobre la tesis de solo Escritura, por lo que ahora analizaremos: ¿puede el hombre merecer la gracia de Dios? ¿Qué es lo que heredamos de la transgresión de Adán y Eva? ¿Producen gracia las obras que hacemos o solo son el producto de vivir en la gracia? Estas y otras cuestiones se tratarán en el tema Solo Gracia.